Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Vamos a continuar con el curso. Estamos en geometría analítica. Ya empezamos coordenadas polares, ya vimos algunos elementos importantes de que la representación no es única, ¿verdad? Vimos cómo pasar de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Vimos cómo hallar intersecciones y simetrías en coordenadas polares. ¿Ok? La idea es terminar coordenadas polares y seguir con ecuaciones paramétricas. De coordenadas polares nos faltaba estudiar el caso de las cónicas. ¿Ok? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente ocupamos este teorema. Este teorema dice que la cónica de excentricidad E cuyo foco está en el polo, no el centro de la cónica, sino uno de los focos está en el polo, a P unidades de su respectiva directriz, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recuerden que la elipse tiene dos focos. Bueno, uno de los focos va a estar en el polo y está a P unidades de su directriz. Cada foco en elipse está asociado a una directriz, ¿verdad? Entonces, el foco que está asociado a su respectiva directriz, ese foco que está en el polo, está a P unidades de esa directriz. Bueno, entonces, como el foco está en el polo, vamos a considerar dos casos o solo vamos a estudiar dos casos. Cuando el eje focal coincide con el eje polar y cuando el eje focal coincide con el eje a 90. Entonces, cuando el eje focal coincide con el eje polar, la ecuación es de esta forma. Entonces, lo primero que nota uno, ¿verdad? Es que tiene un coseno. Eso es indicativo de que coincide con el eje polar. Por el otro lado, si tiene un seno, es que coincide con el eje a 90. Pero hay más, ¿verdad? La ecuación tiene un más menos. Cuando coincide con el eje polar que tiene un coseno, ese más menos indica si la directriz está a la derecha o a la izquierda del polo. ¿Por qué? Recuerden que la directriz es perpendicular al eje focal. Como el eje focal es el eje polar, la directriz en coordenadas rectangulares es x igual a un número, ¿cierto? Y está a la derecha o a la izquierda del polo. ¿Ok? Similarmente, si el eje focal coincide con el eje 90, pues va a tener un seno, como dijimos, y el signo indica si la directriz está arriba del polo o abajo del polo. Bueno, esa es la idea. Veamos entonces un ejemplo. Me dan una cónica, me dan su ecuación en coordenadas polares, me piden hallar la excentricidad, la ecuación polar de la directriz, identificar la cónica y hacer un dibujo. Todo eso le vamos a hacer a la ecuación. Entonces casi que uno la ve, inmediatamente nota un coseno ahí. Entonces, ¿eso qué le dice? Eso le dice que la ecuación posiblemente su eje polar coincide, perdón, su eje focal coincide con el eje polar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Uno podría pensar que lo que está arriba es 6 y si me devuelvo aquí, vean que es esta coseno, quiere decir que EP es igual a 6 y se embarca. Hay que tener cierto cuidado. Este no es 6 por una sencilla razón. Si ustedes ven, el denominador inicia con un 1 y esto inicia con un 3. Entonces hay que acomodarlo un poco para que tenga un 1 ahí. ¿Cómo lo logramos? Dividiendo numerador y denominador entre 3. Entonces vean que si a lo de arriba, que es 6, lo dividen entre 3, queda un 2, ¿cierto? Y aquí entre 3 queda un 1 y aquí queda 2 tercios. Entonces la ecuación dividiendo numerador y denominador entre 3 me queda así. Ahora sí, resulta que se parece a esta. Es muy parecida a esa. Entonces, lo primero que hay que notar es la excentricidad.
Vean que el signo es más y el E ahí es 2/3. 2/3 es menor que 1, entonces identifico la curva como una elipse, ¿cierto? Si la excentricidad era menor que 1, era una elipse. Ya tenemos la excentricidad, pero tenemos más cosas. El E por el P es 2. Entonces de ahí, sustituyendo E, me da que P es 3. ¿Qué era el P? Lo que me cojo a la derecha o a la izquierda del polo para hallar la directriz. Resulta que hay un más aquí. ¿Lo ven? No es un menos. Quiere decir que me cojo a la derecha P unidades y obtengo la directriz que es perpendicular al eje polar. Porque el eje polar es el eje focal, quiere decir que rectangularmente la ecuación de la directriz es x igual a 3, positivo porque me cogí a la derecha. Ahora la x en coordenadas rectangulares es f con 3 y ¿cómo me piden la ecuación polar de la directriz? Pues la ecuación polar de la directriz es x, que es f con 3 igual a 3, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos la directriz, ya identificamos la cónica, ya hallamos la excentricidad. Todo lo hicimos bien. ¿Qué falta? Falta hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos el dibujo de la elipse? Entonces, lo primero es hallar los vértices. Resulta que los vértices están siempre en el eje focal. El eje focal, en este caso, es el eje polar. Entonces cambio cita por 0 y 180 para hallar los vértices en coordenadas polares de la elipse. Si el eje focal fuera el eje 90, ahí los ángulos que uso son 90 y 270, que son los ángulos de los puntos en coordenadas polares que están en el eje 90. Entonces, en este caso, como el eje focal coincide con el eje polar, cambio cita por 0 y 180 para hallar los vértices. ¿Ok? Entonces, el primer vértice cambio cita por 0. Coseno de 0 es 1. Quiere decir que el f queda 2 sobre y abajo queda 1 más 2/3. Eso lo simplifican, da 6 quintos. 6 quintos, 0 grados. Si cambian cita por 180, coseno de 180 es menos 1. Simplifican y el f va a dar 6. Ahora, me interesa que este vértice lo pueden dejar así, ¿verdad? Lo pueden ubicar así, pero también si lo quiero con el mismo ángulo que el anterior, vean que este punto coordenadas polares es igual a este. Lo que hago es poner 0 grados y el 6 como negativo para que se refleje del otro lado. Bueno, ya hallé los vértices. Ya con los vértices hallo A. ¿Cómo hallo A? Es siempre la distancia entre los vértices de la elipse dividida entre 2. Entonces, obtenemos la distancia y la dividimos entre 2, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un pequeño dibujo. Esto está en el eje X positivo y el vértice 2, ya sea así o así, está en el eje X negativo. Entonces, al final, la distancia entre ellos es 6 quintos más 6. 6 quintos más 6, ¿sí? Es 6 quintos más 6 por 5 más 30 quintos. Eso va a 36 quintos. Si lo dividen entre 2, eso va a 36 décimos. Ese es el valor de A. ¿Cómo hallo el valor de B? El valor de B se halla usando un teorema que nos decía cuánto medía el lado recto. Resulta que como el foco está en el eje, en el polo, ¿sí? El lado recto es, eh, está dentro del eje Y o el eje 90. Quiere decir que si cambio cita por 90, el F me da 2.
quiere decir que el lado recto mide el doble de lo que da este F, 4. Y como el lado recto medía 2b al cuadrado sobre a, eso lo igual a 4, sustituyo el a y obtengo el b. Bueno, eso es lo que ocupo para el dibujo, hallar el a y el b. Ya con el a y el b hacemos el rectangulito y podemos dibujar la elipse. Quedaría algo así, ¿ok? Me voy a detener aquí por el lado para explicar lo último, lo del lado recto. El foco está aquí en el polo, en el origen. Quiere decir que el lado recto es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el polo. Es el segmentillo que va de aquí a aquí. ¿Ok? ¿Cómo hay esas medidas? Bueno, hallando este puntillo, que es cuando zeta vale 90. Cuando zeta vale 90, tengo la ecuación de la elipse, cambio el zeta por 90 y me dio que el f es 2. Quiere decir que este punto es 2,90 grados en polares. Quiere decir que este segmento mide 2 y por lo tanto, por simetría, pues el otro mide 2 y todo el lado recto mide 4. ¿Ok? Bueno, entonces, eso fue lo que utilizamos para hallar el B. Bueno, continuando, es importante, lo vimos en ejercicios anteriores la semana pasada, el manejo de las identidades trigonométricas. ¿Ok? Aquí les puse algunas para recordarlas. Las pitagóricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si cada término lo dividen entre seno al cuadrado, aquí queda 1. Aquí queda coseno sobre seno al cuadrado, que es cotangente al cuadrado. Aquí queda 1 sobre seno al cuadrado, que es cosecante al cuadrado. Igual, si cada término lo dividen entre coseno, tienen la tercera. Tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Las fórmulas del ángulo medio son importantes. En particular, si aquí ponen cita, aquí tendrían que poner 2 cita, ¿verdad? O sea, quedaría que sen de cita al cuadrado es 1 menos coseno de 2 cita entre 2 y coseno de cita al cuadrado es 1 más coseno de 2 cita entre 2. Fórmulas del ángulo doble, seno de osita, todo seno de osita, cotecita, coseno de osita es coseno al cuadrado de cita menos seno al cuadrado de cita. Y bueno, aquí vienen otras para que las repasen, si no las recuerdan, es importante en el curso dominar estas fórmulas, ¿verdad? Mal las que vimos la clase anterior. Bueno, continuando, ahora sigue el tema de ecuaciones paramétricas, ¿verdad? En realidad, la idea de ecuaciones paramétricas es separar las variables x y y hacerlas dependientes de otra variable que llamamos parámetro. Entonces, por ejemplo, ahí tienen x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ya vimos que eso es un círculo centrado en el origen. Entonces, como yo tengo la identidad trigonométrica de que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, parece natural al x llamarle cos, al y llamarle sen, y el ángulo sería el parámetro. Entonces, cada valor de ángulo me da un punto de en este caso, del círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, si cita vale 30 grados, lo cambian aquí con de 30, sen de 30 y obtienen un punto del lugar geométrico. ¿Ok? Cada valor del parámetro me da entonces un punto, ¿verdad? Me da la X y la Y por aparte. Esa es la idea de las ecuaciones paramétricas. Entonces, en general, ¿sí? Si yo tengo una curva en coordenadas rectangulares, la idea es hallar dos funciones f y g que dependan de un parámetro t, de manera que x sea igual a f de t y y sea igual a g de t. ¿Ok? Por ejemplo, vean este ejemplo, me dicen, determinen las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por esos puntos. Entonces, lo primero que debería hacer es hallar la ecuación rectangular y luego me peleo de cómo hallar la ecuación paramétrica. Entonces,
si es una recta que pasa a 2 puntos, yo puedo hallar la pendiente, el M, ¿verdad? Y el B, la intersección con el eje Y. Entonces ahí está. Hallamos la pendiente rápidamente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 me da menos 2. Y ya teniendo la pendiente, recuerden que el B era Y menos MX. Uso cualquiera de los puntillos, puede ser el primero. En el primero Y vale 3, X vale 2, la pendiente me dio menos 2, y me da que el B es 7. Quiere decir que la ecuación rectangular es Y igual a menos 2X más 7. Ahora sí, ¿cómo la parametrizo? Hay infinidad de maneras de parametrizarla. La más natural sería llamarle a XT. Y si cambian X por T, daría que Y es menos 2T más 7, ¿verdad? Ok, esa es una manera de parametrizar esa curva. Cada valor de T en F me daría un punto de la recta. No es la única forma. De hecho, en esta ecuación a X casi que le puedo poner cualquier valor ahí dependiente de T. Por ejemplo, puedo decir que X es T menos 3 y ustedes pueden hacerlo menos 2 paréntesis T menos 3 más 7, distribuyen el menos 2, hacen las operaciones y les da que Y es menos T más 1. Pueden poner si quieren X como T más 5, lo sustituyen y dicen cuánto hay, ¿verdad? Hay muchas formas de parametrizar en este caso una recta. Bueno, lo otro es cómo hallar la ecuación rectangular de una curva dada en ecuaciones paramétricas. Bueno, aquí hay varios caminos, ¿verdad? Entre ellos, si las ecuaciones paramétricas son algebraicas, quizás es posible despegar el parámetro de ambas ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas. Esa es una manera. O despejar el parámetro de una ecuación y sustituirla en la otra. Y así elimino el parámetro. La idea es hallar una ecuación que no tenga el parámetro. Esa es la idea para hallar la ecuación de la curva. Otra opción, ¿verdad? Son cuando hay funciones trigonométricas a base de las identidades. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vean esta ecuación. Me dicen que la curva C está dada por esas ecuaciones paramétricas. Vean que X y Y están por aparte, ¿verdad? Dependen de un parámetro cita, me piden hallar la ecuación rectangular e identificar la curva. Cuando vemos las ecuaciones, tiene seno y coseno. Y por ejemplo, sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, de cada una despejo el coseno de la primera y el seno de la segunda. ¿Quién es coseno? Sería X menos 2, paso el 2 a restar y luego el 3 a dividir. Quiere decir que coseno al cuadrado sería elevar a eso al cuadrado. Seno al cuadrado sería, vean que igual paso el 3 a sumar, el 2 a dividir. Y como sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, obtengo que la ecuación de la curva es esta. ¿Ok? Y bueno, ustedes ya saben que si es más, y aquí viene algo al cuadrado más algo al cuadrado, ¿verdad? En X y en Y es una elipse. Entonces la curva corresponde a una elipse. Bueno, otro ejemplo ahí, vean que aquí, esta tiene seno de cita y esta tiene coseno de cita, ¿sí? Y ahí usamos esta identidad, la del ángulo medio, pero con cita en lugar de cita medios, que dice que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno de cita entre 2. Entonces, ¿quién es seno al cuadrado? Y hay x menos 2 pasando el 2 a restar y el 5 a dividir. Eso sería seno al cuadrado. Es igual a 1 menos coseno de cita entre 2, ¿verdad? Aquí faltó un espacio, ¿verdad? Ese 1 menos coseno de 2 cita, ustedes lo pueden calcular, sería 1 menos, y el coseno de 2 cita sería y más 6 entre 2 dividido entre 2.
Ok, bueno, eso les va a dar esto, 2 menos y más 6 cuartos, hasta aquí, ¿de acuerdo? Ok, bueno, esa es la idea entonces del ejercicio, usar identidades, ¿ok? Ya habíamos hablado de cómo graficar en ecuaciones paramétricas en GeoGebra, ¿verdad? Ponemos curva a lo que está igualado X, a lo que está igualado Y, el parámetro y de a dónde lo quiero variar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Otra vez las cónicas. Este temita, pues hay unos resultados que prácticamente no vamos a usar. Digamos, aquí nos dice cómo parametrizar una parábola. No es la única forma, es una manera de parametrizar la parábola, ¿verdad? Sin embargo, uno como que lo evita, ¿verdad? Ahí les pongo el teorema, pero en realidad, ¿qué hace uno? Veamos este ejemplo. Hay una parametrización de la curva de ecuación rectangular, esa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Completar cuadrado. Entonces, lo primero es completar cuadrados. Vean que aquí este 3 me estorba para que sea algo al cuadrado, a no ser que ponga raíz de 3, pero casi siempre es mejor sacarlo afuera. Agrupo lo que tiene X, lleno porque solo hay un término con Y, saco el 3 afuera y a partir de aquí completo al cuadrado. El primero al cuadrado, X al cuadrado. X es el primero, aquí sería 2 veces el primero por el segundo, 2 por X que es el primero y el segundo tiene que ser 5 para que me dé 10. Entonces, ¿qué hago? Sumo y resto el segundo al cuadrado, ¿cierto? Ahí agrupo estos tres términos, es X menos 5 al cuadrado, distribuyo el 3, 5 al cuadrado es 25, por 3 es 75 y ya obtengo la ecuación de esta forma al completar cuadrados. Entonces, una vez que completo cuadrados, ustedes pueden notar que eso es una parábola, porque tiene la variable x, digamos, trasladada al cuadrado, más, y la y no la tiene al cuadrado. Es una parábola. No estoy usando el teorema anterior, sino que simplemente, de manera natural, lo que está al cuadrado, lo de adentro, le voy a llamar t, ¿de acuerdo? Entonces a esto le llamo t, ¿sí? Quiere decir que eso, si eso es t, vean que quedaría 3t al cuadrado más y igual a 90. Y y lo puedo despejar fácilmente. Quiere decir que la x va a ser t más 5, pasando el 5 a sumar, y la y va a ser 90 menos 3t al cuadrado, con t en f. Y esa es la parametrización de la curva, sin usar el teorema. Similarmente, aquí vienen teoremas para la elipse, cómo parametrizarla, y para la hipérbola. Lo que está en el fondo en la elipse es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, y en la hipérbola es que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. O 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, ¿verdad? Que es la misma. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos en eso? Vean esta otra similar. Solo que esta tiene x al cuadrado y y al cuadrado. Entonces, al completar cuadrados hay que agrupar las x, agrupar las y hacer el proceso en general que uno usa en mate general. Entonces, completo cuadrados y me queda de esta forma. Vean que es una hipérbole, ¿sí? Tiene menos aquí. Ahora, ustedes deciden, si quieren, se aprenden el teorema de cómo parametrizar la hipérbola o las identidades. Entonces, en una hipérbola, ¿cuál identidad voy a usar? Esta. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Entonces, vean que suena como si esto ya adentro fuera secante, esto ya adentro fuera tangente, pero tiene que estar igualada a 1 y está igualada a 2. Entonces, para que me dé este 2t
tendría que salir a factor común. Quiere decir que adentro de los cuadrados tendría que haber un raíz de 2, o sea, que x menos 2 sea raíz de 2 secante de zeta y que y más 1 sea raíz de 2 tangente de zeta. Esa es la idea. Si x menos 2 es raíz de 2 secante de zeta, pasan el 2 a sumario, tienen que x es esto. Igual, si y más 1 es raíz de 2 tangente de zeta, pues pasan el 1 a restar y obtienen eso. Y esas son las ecuaciones paramétricas de esa elipse, hipérbola, perdón. Bueno, continuando, siguen las curvas especiales. Está el cicloide, el trocoide, el epicicloide y el hipocicloide. Por favor, revisen el folleto. Ahí viene con detalle, la define bastante bien. Yo como ejemplo en el video voy a hacer la última, ¿verdad? Me interesa la parte de GeoGebra, de poder construirlas en GeoGebra y ver su ecuación, ¿verdad? Cada una tiene un teorema particular que me sirve para construir en GeoGebra. Entonces, vamos a ver el hipocicloide. El hipocicloide dice que es el lugar descrito por un punto fijo de una circunferencia que vuelve interiormente sin resbalar sobre una circunferencia fija. Entonces, tienen una rueda fija, ¿verdad? Una circunferencia fija. Y adentro tienen una pequeñita que empieza a rodar internamente. ¿Ok? En esa pequeñita que empieza a rodar, definen un punto fijo. El rastro que es ese punto es lo que se llama hipocicloide. ¿Ok? Bueno, la teoría nos da un teorema. ¿Ok? Aquí pueden ver el dibujito, ¿verdad? Esa es la circunferencia grande de esta viga y esta empieza a rodar por dentro. Puede ser el punto fijo de esa circunferencia pequeñita y esta curva que se ve en negrito que parece como una estrella sería el hipocicloide para determinados radios de la grande y de la pequeñita que empieza a caminar ahí. Ok, bueno, entonces este teorema nos ayuda con la construcción. Dice, el punto de intersección de ambas circunferencias B tiene estas coordenadas polares. Ojo, se está suponiendo que inicialmente el punto P está aquí, o sea que esta circunferencia pequeñita inicialmente está aquí parada y empieza a caminar una distancia T. De la distancia que va a caminar en términos horizontales, ¿verdad? No le vamos a entrar con detalle a la demostración de por qué esto, pero pueden ver en el material, se incluyen algunas demostraciones para algunas de estas curvas especiales de dónde salen estos valores. Nosotros ya vamos a utilizar el teorema para simularlo y verlo y luego para ver que coincida la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a GeoGebra y vamos a simular el cicloide, cómo se construye. Importante, el B es A, D sobre A varianes, es el punto de intersección del círculo pequeño con el círculo grande. El centro del círculo pequeño es A menos B y D sobre A varianes. Y el ángulo o el punto B el punto P, perdón, se obtiene botando B un ángulo de menos D sobre B variantes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo nos va graficando
la hipocicloide. Vamos a ir a GeoGebra entonces. Bueno, antes, importante, esta es la ecuación del hipocicloide, ¿verdad? Que también la vamos a usar para ver si coincide con la construcción. Esto me lo van ahí como un resultado. Esa entonces sería la ecuación de hipocicloide, donde la circunferencia fija tiene radio A, centro en el origen, y la circunferencia que va tiene radio B. Entonces, ahora sí, pasemos a GeoGebra. Bueno, estamos ya aquí en GeoGebra, ¿verdad? Aquí hice un deslizador con A, un deslizador con B y D con la distancia que va a recoger el círculo pequeño volando interiormente sobre el círculo grande. ¿Ok? Por aquí dibujé la hipocicloide, ¿verdad? Con las ecuaciones paramétricas, lo que era X, lo que era Y, el ángulo cita lo puse como T y el T lo puse a variar ahí de menos 100 a 100, ¿ok? Entonces, esa es la ecuación, paramétrica, repito, del cicloide, ahí el T le di valores bien grandes. Por ahora estoy ocultando la curva a ver si coincide con la construcción. Entonces, vamos a ver. Tenemos un círculo grande de radio A centrado en el origen. Entonces, aquí podemos poner el puntillo en el origen o podemos graficarlo el 0,0, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver si no hace falta, si le damos círculo por centro y radio, le señalamos aquí el origen y le decimos que el radio es A, ¿sí? Ese es el círculo fijo, ese no se mueve y el otro va a empezar a bobar aquí. Entonces, ese otro, el teorema que vimos, nos decía que el B, ¿sí? Era la intersección del pequeñito con el grande, tenía coordenadas A, D sobre A en varianes. Entonces, aquí voy a poner las coordenadas de ese punto B. A, voy a poner punto y coma porque es temporales, D sobre A. No le pongo grados al final porque es en varianes. Recuerden que entonces no le pongo la unidad de grados. Entonces, ese es el punto B. ¿Ok? Ese punto B, entonces, pues va a depender de la distancia que recoja. Cuando dé 0, inicialmente el circulillo está aquí, ¿verdad? Conforme avanzo en D, va a ir cambiando. Voy a poner aquí, voy a revisar el parámetro E. Vean que vamos a revisarlo aquí. Propiedades del objeto. Ok. Resolver. Y me interesa el incremento. De 200 y el incremento es bien pequeñito, ¿verdad? Ok. El A y el B también son varios, ¿verdad? Entonces, ahí los pueden definir. Bueno, entonces, ya tenemos el círculo grande, ya tenemos el punto donde interseca el círculo pequeño. Ahora vamos a dibujar el centro. El teoremita que les mencioné decía que el centro del círculo en coordenadas polares del círculo pequeño era A menos B y D, D sobre A en varianes, las coordenadas polares. Entonces aquí pongo A menos B, punto y coma, ángulo D sobre A. ¿Ok? Ese sería el centro. ¿Ok? Y si tengo un centro y un círculo y un punto por donde pasa, que es B, pues podemos dibujar entonces ese círculo con la herramienta circunferencia, centro y radio. Entonces, veamos esa circunferencia, centro C, perdón, cancela. Es
centro y un punto por donde pasa, es la primera, ¿verdad? Entonces el centro es C y pasa por B. Ya tengo el circulito que va volando. Ahora ocupo las coordenadas del punto fijo. El teoremita nos decía que el punto fijo se obtiene girando B con respecto a C un ángulo de menos D sobre B en radianes. Entonces, voy a girar B con respecto a C. Vamos a votar aquí, votación. Ok. Girar B con respecto a C. ¿Y qué ángulo? El ángulo era D sobre B negativo, dice el teorema. Entonces, si el ángulo es negativo, es sentido horario. No lo pongo negativo, sino le pongo aquí que sea sentido horario. ¿Ok? Y le damos OK. Y eso me crea el punto B'. Ese punto B' lo vamos a llamar como P. Es el punto del lugar geométrico. ¿Ok? Entonces vamos a renombrarlo como P. Y ese puntillo es fijo. Si ustedes quieren, hago aquí. Y bueno, pongamos en ahí. Y si quieren, lo animamos. Ahí se ve cómo va volando el círculo. Tal vez podríamos pensar, vamos a detenerlo de un poco. Vamos a cambiar aquí propiedades del objeto. Ok, tal vez no hasta 200, sino hasta 60, no sé, podríamos probar ahí. Y esto es 0.05. Ok, vamos a ver qué tal ahí. Ok, para que no sea tan fácil. Le damos a animar. Y ahí se ve cómo va volando el círculo. ¿Y qué es el hipocicloide? Es el rastro que deja el punto. Todos los puntos P que se generan al girar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Una opción es activar el rastro. ¿Ok? Y otra vez animar de. A ver. ¿Ok? Vean. Entonces, tiene esa forma que va cambiando un poco conforme va avanzando. ¿Sí? Tiene una forma muy bonita la curva. Ahora, yo ya metí la ecuación de la curva. Vamos a ver si coincide. Vean que sí va coincidiendo, ¿verdad? Faltó un D más grande para que coincidiera totalmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos entonces el hipocicloide. Yo aquí, le puedo hacer una casilla de control. A ver, casilla de control. Le pongo curva. Y la ecuación que metimos ahí, ¿verdad? La última laminita que les enseñé traía esa ecuación, se llama H. Entonces, para aquí. Y vamos a darle la curva H para que me la oculte o me la coloque. Cancelar y perfecto. Ahí la podemos poner. Ahora, recuerden que si movemos, podemos quitar el rastro. Podemos enseñar la curva de cómo es. Vean qué bonita. Podemos variar el B. Dependiendo del B, esa curva va a ser muy diferente y te da. Si ponemos aquí el A en 5 y el B en 1. Vean las diferentes curvas que hay esta figura, el hipocicloide, ¿verdad?
Entonces, ahí van viendo cómo los puntos van coincidiendo con el de la figura. Digamos, en este caso, el test está muy limitado. Si siguiera, pues se va a obtener una figura mejor. Bueno, la idea es que como ejercicio, como tarea, van a hacer las otras. La simulación en GeoGebra del cicloide, esa viene en las notas con detalle cómo hacerla, pero igual quiero que la hagan del trocoide y del epicicloide. Bueno, entonces espero de sea de utilidad este video.